Vamos hoy con un vídeo que me hace especial ilusión, la verdad. Os voy a hablar un poquito de mis pronósticos para esta temporada 26-27. Y no solo eso, sino que pues también os traigo las predicciones de la comunidad fantasy. He conseguido reunir a 9 personas y que me diesen sus predicciones y luego las pondré aquí y las comentaremos un poquito. Y la verdad que me hace mucha ilusión haber podido hacer esta especie de colaboración con las 9 personas. Y la verdad que espero que os guste, porque luego también al final de temporada pues reaccionaré a este vídeo, a ver así quién acerta un poquito más y veremos quién ha quedado más retratado haciendo estas predicciones. Así que nada, vamos a empezar con la mía y yo doy campeón al Barça de nuevo. Creo que el posible fichaje de Rodri, que yo creo que va a acabar allí, creo que es lo que marca la diferencia. Sinceramente, donde acabase Rodri era el equipo que iba a dar campeón. Luego puede ser que me equivoque, pero el nivel de Rodri en el Mundial ha sido un escándalo y creo que es un jugador que te forma literalmente el sistema del equipo. Entonces, me daba miedo si el Madrid conseguía juntar a Cucu y a Rodri en el equipo y para mí hubiesen sido los principales candidatos a ganar la Liga, porque al final todo el ataque que tienen es mejor que el del Barça, yo creo, pero al final si no consigues pues ese equilibrio en el medio campo, pues creo que es lo que le está faltando al Madrid estos últimos años, hace que la diferencia entre ser campeón o no pues esté ahí en el medio campo. Entonces por eso doy al Barça como campeón y creo que va a seguir siéndolo como un tercer año consecutivo. Al final creo que Flick está haciendo que el equipo funcione muy bien en Liga, aunque luego en Champions pues sí que ha llegado a semis, a cuartos, pero luego le está costando algo más. Entonces, para mí el campeón es el Barça. Y en Champions doy a estos tres equipos, a Madrid, Atleti y Villarreal. Y no doy plaza extra porque creo que el Getafe no va a hacer un buen papel en Conference, que ojalá sea todo lo contrario. Pero no confío mucho, sinceramente. Creo que al final ya en Conference también hay mucho nivel. Y la plantilla del Getafe no le da para estar compitiendo Europa y Liga. Entonces yo creo que va a priorizar la Liga, creo, pero no lo sé muy bien. Pero al final yo creo que acabará priorizando la liga, entonces eso le va a perjudicar y por ese lado no ganaremos tantos puntos, porque al final el año pasado con el Rayo pues sí que los conseguimos. Y entonces creo que pues estos tres equipos van a ir Champions y plaza extra. Y aquí el principal motivo, creo que el Betis sí que va a acabar en Europa League, pero no va a pasar entre los 24 primeros en Champions, entonces eso también hace que no consiga muchos puntos por esa parte y creo que al final jugar Champions también supone un desgaste físico y mental muy grande y creo que le va a costar los primeros meses compaginar ambas competiciones y se puede llevar algún sustito ahí en la clasificación de verse algo lejos de Europa. Entonces creo que al caer eliminado tan pronto en Champions se va a poder centrar luego bien en Liga y creo que enfocándose bien en la competición doméstica al final acabará entrando en puestos europeos. Y con el Bilbao tras la despedida de Valverde pues creo que al final se han renovado energías. Al final cuando cambias de entrenador creo que cambia mucho el chip en los jugadores, también en la afición, que al final a lo mejor ya están desgastados. Entonces generas un ambiente mucho mejor, más ilusionante y creo que este año el Athletic volverá a Europa. Esperamos ver un Nico Williams como el de 2024 que nos dé muchas alegrías en la liga. Y al final el Athletic no tiene mal equipo, al final yo creo que la defensa es muy top, pero sobre todo tiene que demostrar ese nivel, porque Laporte y Vivian me parecen una locura de centrales, pero no pueden volver a mostrar el nivel que dieron el año pasado en Liga. Y ahora en Conference vamos a dar al Celta. Al final, pues el Celta juega a Europa y creo que eso también pues le puede costar algo caro estar compaginando ambas competiciones y creo que el Celta en Europa sí que va a avanzar. Entonces ahí creo que el Athletic se va a ver beneficiado y entonces creo que le va a adelantar en la clasificación. Y el Celta, que teniendo una muy buena plantilla, creo que también lo va a hacer bien. Al final creo que clasificarse a Conference también está bien, ¿no? Al final acabas yendo a Conference y
estás jugando Europa. Y ahora vamos a ir con el descenso, que es algo que no mola decir nunca, pero para mí van a descender tanto Elche, Levante y Sevilla. No me gusta nada, sobre todo los proyectos de Elche y Sevilla. Creo que son dos equipos que apenas tienen nivel para primera división. Y por otro lado tenemos al Levante, que al final, con la venta de Carlos Espí, de momento no ha comprado nada, entonces hay que ver cómo decide invertir. Pero hoy, al lunes 10 de agosto, analizando un poco todas las plantillas, para mí son los principales candidatos a descender estos tres equipos. Al final creo que son las tres plantillas más flojas y parece mentira, pero os diría que creo que la del Sevilla a día de hoy es la más floja. Es verdad que ahora han fichado un delantero, pero no sé, ahora mismo no sé ni de dónde viene, pero ha desembolsado buen dinerillo por él. Y el Elche al final también ha fichado al Buonanotte, pero para mí siguen siendo los tres principales candidatos a descender y mucho tendría que cambiar la cosa de momento para que esto no sea así. En cuanto al equipo revelación, yo creo que muchos coincidimos en lo mismo, y es que el Depor está haciendo un proyecto ilusionante. Ha conseguido cerrar también a Angeliño para el carrilero izquierdo, un Aubameyang que, aunque tenga 37 años, tiene una aura que no puede con ella, y creo que va a aportar esa experiencia y esa jerarquía que hace falta a un equipo recién ascendido. Y creo que le faltan dos piezas clave. Yo creo que un central más experimentado y un mediocentro más experimentado. Y ojo con este Depor, ¿eh? No vamos a hablar de Europa aún, obviamente, pero creo que se está apostando mucho por hacer un proyecto a largo plazo para mantenerse en primera y poder, yo creo que en unos añitos, volver a Europa. Y a mí me genera mucha ilusión, me apetece mucho verles jugar, porque creo que tienen un equipo muy molón, y pues me gustaría sinceramente ver si acaba cuadrando bien la idea del Depor y se puede asentar bien en primera, y para mí pues ser el equipo revelación. Y en cuanto al equipo de excepción, creo que va a ser la Real, que la verdad el año pasado gana la Copa del Rey y a partir de ahí hace una temporada bastante pésima. Es verdad que con Matarazzo había mejorado mucho, gana eso la Copa del Rey, pero creo, si no me equivoco, después del partido de la Copa del Rey no gana ni un partido, o como mucho gana uno, es verdad, porque ya estaban clasificados a Europa League, pero creo que le va a pesar jugar Europa League. Entre semana, pues ese esfuerzo extra que tienes que hacer jugando en Europa le va a pesar en Liga. Creo que no tiene una gran rotación la Real Sociedad, entonces eso le va a hacer que el próximo año no esté en Europa. Aunque a mí, sinceramente, es que no me parece que tenga un super equipo, y hay que ver cómo empieza, porque ya Guedes estaba ahí tocado. Y bueno, hay que ver cómo viene Oyarzabal del Mundial. Taque, a ver si se acaba de entonar, porque era un jugador que prometía mucho y al final se está quedando en una medianía. Entonces, en mi opinión, creo que jugar Europa a la Real le va a pesar, aunque a lo mejor luego es todo lo contrario, pero le va a pesar y le va a hacer que le cueste en Liga. Ahora vamos a hablar del máximo goleador y máximo asistente, que esto os lo voy a presentar a la vez porque creo que todos estamos de acuerdo en que van a ser estos. Sinceramente, después de hacer el vídeo se me había ocurrido que tenía que haber puesto al que creía que era el máximo goleador y máximo asistente sin tener en cuenta a Mbappé o Lamine. Pero bueno, la verdad que me di cuenta tarde y ya pues no rectifiqué. Entonces creo que estaba claro a quién vamos a poner todos o casi todos. Luego, en jugador revelación, os traigo uno del Depor, Lucas Noubi. Se habla de maravillas de él. Yo lo he visto jugar algún que otro partido y me encantó. Sobre todo me gustó mucho aquel partido de Copa del Rey el año pasado de por Atleti. Y es que ya, de hecho, el Atleti se ha llegado a interesar en él y me parecería... me gustaría verle primero en primera, a ver cómo se consolida aquí, porque al final no es lo mismo jugar, por ejemplo, pues un partido de Copa del Rey contra el Atleti, o pues jugar en segunda y ahora llegar a primera y asentarse aquí. Entonces creo que va a ser un jugador al que hay que echarle el ojo porque es muy joven, y creo que si hace un buen año, el próximo año va a volar. Y en cuanto al jugador de excepción, vamos con Rafinha. Creo que el Barça lo debería haber vendido ya. Creo que tuvo una muy buena temporada hace 2 años, pero ahora les está lastrando bastante las lesiones.
y creo que este año se va a repetir. Es verdad que lo que han fichado, pues lo veréis ahora, pero tampoco me entusiasma. Creo que se ha hecho un desembolso muy grande para uno o dos jugadores que creo que no van a suplir bien a Rafinha. Y pues aún encima sí creo que este jugador va a ser la decepción. Pues a ver, en parte creo que va a ser la decepción y eso que estoy dando al Barça campeón, porque creo que tiene otros jugadorazos, como puede ser pues eso, Lamine, Fermín Olmo, que van a ser los diferenciales, pero creo que precisamente Rafinha y el que voy a traer en peor fichaje. Bueno, a ver, al final el peor fichaje ahora lo comentaremos, porque puede hacer una buena temporada, pero igualmente para mí ser el peor fichaje por lo que ahora comentaré. El mejor fichaje no es oficial aún, pero yo creo que será pronto. Es Rodri, ya lo he mencionado antes, que precisamente casi por esto daba el Barça campeón. Creo que ha hecho un mundial de Balón de Oro y hay que ver si puede mantener esa constancia y regularidad durante una liga. Pero es que si la mantiene me parece muy difícil que al Barça se le pueda escapar esta liga, porque al final al Madrid también le cuesta mucho atacar esos bloques bajos y al final pues creo que el Barça acaba ganando más partidos de ese tipo y creo que lo que menciona mucho, que Rodri va a dominar mucho el mediocampo y esa va a ser la principal diferencia. Y en peor fichaje, pues Anthony Gordon. Yo creo que puede llegar a hacerlo bien, obviamente, y va a poder sumar buenas cifras, pero al final le damos como peor fichaje también, porque creo que no es un jugador que valga 80 millones. Creo que si al final si Gordon vale 80, pues mínimamente Julián podría valer 200. Entonces, creo que se ha hecho aquí una apuesta muy grande por un jugador que no ha demostrado ser ese tipo de jugador de gran desembolso. Entonces creo que sí que tendrá buenas cifras. No creo que llegue, por ejemplo, a lo que hizo Rashford el año pasado, pero sí que nos puede llegar a dar sus jornaditas buenas. Y en cuanto al primer entrenador destituido, os traigo a Anselmi. Creo que en el Oporto ya lo hizo bastante mal. Creo que fue destituido en el Mundialito de Clubes, que cayó eliminado en un grupo que, si no recuerdo mal, era bastante asequible. Y creo que ahora, pues, en el Elche, con lo que ya he dicho, que al final el proyecto no pinta muy bien. Y bueno, y la experiencia que ha tenido Anselmi por Europa tampoco ha sido la mejor. Creo que le va a llevar a ser el primer entrenador destituido. Y ahora bien, vamos a ir con una parte que, como he dicho antes, me hace mucha ilusión. Y lo vais a ver ahora. Aquí tenéis a los 9 invitados. Os los voy a mencionar por si no los conocéis. En primer lugar tenemos a Alejandrete de Twitter. En segundo lugar a Lucura Fantasy, también de Twitter. En el tercer lugar tenemos a Polete de Twitter también, junto con el cuarto que es Lucas Celades de Twitter también. Luego también tenemos a Celta de Pijo, para quien no lo sepa, el campeón de la Top Marca el año pasado, que pronto se pondrá activo aquí también en YouTube. Luego tenemos a nuestro streamer de confianza, Don Quijote de la Cancha, a Honchu 2012 Fantasy también, muy buen tutero de Fantasy, os lo recomiendo mucho, a ver si le podéis seguir. A Cromu y a Adrio Fantasy, que también se ha abierto un canal recientemente y os deberéis suscribir porque tiene muy buen contenido. Entonces nada, os voy a ir comentando así un poquito cosas que me parecen curiosas y ya pues os dejo aquí los pronósticos en pantalla para que si los queréis ver más detenido pues cada uno lo vea. En cuanto al campeón, pues como veis aquí optan más porque hay más campeón en Madrid. 5 optan por campeón al Real Madrid y 4 al Barça. Si sumamos el mío, al ser 10 participantes en estos pronósticos, estaríamos en un 50-50. Así que creo que es evidente. Ojalá nos equivoquemos los 10, pero dudo que sea así. En cuanto a Champions, pues como veis, me sorprende Alejandrete, que mete a la Real aquí como plaza extra, que de hecho meten todos plaza extra -3, Locura Fantasy, Celta de Pijo y Honchu, y creo que coinciden conmigo. Y los demás todos meten al Betis, salvo Polete, que también mete al Athletic Club. Esta opción me podría cuadrar más, al final todo lo que he mencionado antes. Un proyecto que al final es totalmente renovado con el entrenador nuevo, totalmente renovado en
el sentido del entrenador, porque al final la plantilla es la misma y sabemos cómo ficha el Athletic, entonces... Pero bueno, y lo que más me ha sorprendido, repito, es lo de Alejandrete con la Real. A lo mejor se piensa que puede ganar la Europa League, entonces lo mete ahí directamente. Ahora vamos a ver qué han puesto los compañeros aquí en Europa League. Y como veis, casi todos optan, si no me equivoco, por el Celta, salvo Polete, Donkey y Andreu Fantasy. Pero aquí vemos mucho pues Real Sociedad, Athletic, Celta, ¿no? Sobre todo creo que son estos tres equipos los que están aquí en Europa League. Creo que es algo evidente que al final todos estos equipos suelen estar luchando todos los años por Europa y es lo más evidente. Y en cuanto a Conference, me ha sorprendido mucho aquí mi querido Alejandrete, que pone al Español. La verdad es que el año pasado pintaba que hacían Europa y casi descienden. Luego creo que a Polete le ha podido un poquito los colores, dando aquí al Sevilla en Europa, que ojalá al final un club histórico como el Sevilla, pues es lamentable la situación que están viviendo, pero no se le puede hacer otra cosa. A nuestro Celta de Pijo, que se ha tirado un Rayo Vallecano, explicándome que lo veía aquí ya que este año no tenían partido extra entre semana, entonces creía que tenían un proyecto bastante bueno para llegar a Conference. Y sobre todo me sorprende Andreu Fantasy, que nos trae aquí al Valencia. Yo creo que será de los pocos que lo ve, pero ole por él. Al final para eso estamos, para hacer estos pronósticos y que cada uno pues dé así un poquito su opinión. Y ahora vamos al descenso, que aquí creo que coincidimos todos, salvo Andreu Fantasy, en que baja el Elche, y hay mucho Sevilla también. Creo que ronda mucho entre Elche, Sevilla, Málaga, Levante, Alavés. Y luego aquí que Crombo y Andreu Fantasy nos dicen que baja el Rayo. Puede pintar un poquito mal la temporada del Rayo al final con todo lo del estadio, presa, lo que se está liando un poquito ahí en Vallecas. Y puede oler mal. O sea que yo creo que el Rayo no va a bajar. Se va a mantener ahí media tabla, un poquito más para abajo. Va a sufrir, pero no para bajar porque creo que tiene buena plantilla. Y por ejemplo ninguno da como descenso al Depor. Así que sobre todo se opta bastante por el Málaga para descender. Y solamente uno, Honchu, da por descenso al Racing de Santander. En cuanto al equipo de revelación, pues el más laureado aquí es el Depor. Me gusta la apuesta también que hace Donkey por el Málaga. Creo que tienen un proyecto sobre todo muy molón como juegan, pero hay que ver cómo se adapta a primera, porque al final esas ideas tan alegres no suelen salir muy bien. Y la de Andreu Fantasy también me gusta, el Racing. La verdad que me gustaría que ninguno de los tres descendiesen, aparte de ser clubes históricos, creo que tienen mejor equipo que algunos de los que ya están en primera. Y sinceramente pues me gustaría mucho que se quedasen los tres en primera. Y en cuanto al equipo de excepción, pues vemos Rayito, Cromu nos pone aquí al Atleti, Andreu Fantasy me gusta, junto con Polete la del Celta, que ninguno lo da en Europa. Lucas también a Osasuna, así que entiendo que la temporada de Osasuna piensa Lucas que será un poquito como la de este año, ahí luchando casi el descenso. Y por ejemplo, pues Celta de Pijo coincide un poquito conmigo con la Real, que tras clasificar a Europa este año, ya al siguiente, en la 26-27, no lo va a hacer. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte. Aquí os lo voy a dejar un momentito por si alguno le quiere sacar una captura y lo quiere analizar bien, lo que ha puesto cada uno. Creo que ha quedado bastante chulo y aquí lo podéis ver bastante visual. Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte. Como ya he dicho antes, pues bueno, máximo goleador creo que estaba claro, todos íbamos a poner a Kylian Mbappé. Pero máximo asistente hay una sorpresita, y es que Andreu Fantasy nos ha querido sorprender con Alejandro Grimaldo. Creo que sí que lo puede hacer muy bien, pero superar a Lamine en tema asistencias creo que va a ser difícil, pero me ha gustado que haga esa apuestilla así personal y al final diferenciarse de los demás porque todos hemos ido a lo fácil. En cuanto a los jugadores revelación
de mis compañeros, pues hay mucha variedad, la verdad. Lo bueno es que, bueno, sí que se repite uno. Locura y Andrew Fantasy se tiran a Íñigo Vicente. Como veis, pues hay algún jugador que viene de segunda y son los míticos jugadores que lo han hecho muy bien en segunda. Tenemos mucho hype y espero que no defrauden, porque sinceramente son 4 jugadores que me encantan, o 3, perdonar. Tanto Íñigo Vicente, Calatrava y Andrés Martín, creo que son jugadores muy pepinos y que van a puntuar muy bien estadísticamente, o deberían, según lo que han mostrado estos años en segunda, y espero que no defrauden. Y luego pues tenemos un Ulliot Svedberg en Celta de Pijo, por ejemplo, un Isaac Romera y Polete que se ha motivado con su Sevilla, Ramón Terrats de Alejandrete que cree que va a hacer una temporadita como la de hace 2 años allí en Getafe. Entonces la verdad que me parecen todas buenas apuestas, un poquito ahí arriesgada la de Polete y la de Donkey, que Isaac Romero y Oscar no son santo de mi devoción, pero bueno. Ahora vamos a pasar con los jugadores de excepción, que creo que aquí alguna sorpresita que otra os vais a llevar. Alejandrete ya se tira a Alberto Moleiro. Yo lo pensé así un poquito también de... A lo mejor hizo muy buena temporada el año pasado y este año nos defrauda, pero creo que tiene suficiente calidad como para demostrar lo buen jugador que es. Locura Fantasy, por ejemplo, me sorprende mucho que se tira ese Fermín. Para mí Fermín es uno de los jugadores favoritos de esta liga, porque lo tiene todo. O sea, me encanta cómo juega, lo que lucha. Soy un poquito fanboy de él. Ese Jeremai de Lucas, por ejemplo, también me cuadra. Puede ser el mítico jugador que sube y decepciona. Diomandé, por ejemplo, de Celta y Pijo no lo veo. A mí me encanta, la verdad. Es un jugador que me flipa. Y luego pues tenemos ahí a Gordon, a Julián, que habrá que ver qué pasa. Hoy lunes ya se empezará a mover la cosita. Entonces me cuadran bastante casi todas las jugadoras de excepción, menos Moleiro, Fermín y Jan Diomandé. Creo que los otros pueden decepcionar fácilmente. En cuanto a los mejores fichajes, pues aquí se repite mucho Rodri, Auba. Me ha sorprendido que pocos hayan puesto a Cucu. Creo que va a ser un fichaje increíble. Por ejemplo, Lucas nos ha puesto ahí a Grimaldo. Y Polete, como no, siendo fanboy del Sevilla, nos pone al Calvito Guridi. Ojalá lo haga bien. De hecho, se ha calentado en una liga privada y le ha hecho clausulazo. Así que aquí estaba claro que Auba pues, nos tiene un hype increíble a todos y lo iban a traer aquí. Y la verdad que el Diomandé me gusta mucho la de Andrew, porque yo si no hubiese llegado Rodri estaría entre Cucu y Diomandé, porque me parecen dos fichajes increíbles, pero la pieza que le falta al Madrid para ser campeón está en un buen mediocentro. Ahora vamos con el peor fichaje. No entiendo a Alejandrete poniendo a Kangin Lee, pero habrá que quererle igual, porque no me gusta nada que ponga esto, pero bueno. Creo que lo va a hacer bien, pero si él cree que no, pues adelante. El Gordon, por ejemplo, muy buena apuesta y tirada de locura de Honchu. Creo que a mí me parece que va a ser un desastre. No un desastre porque lo que he dicho antes, o sea, creo que no hacen malos números, pero no va a ser lo de Rashford tampoco, y ni tampoco va a merecer la pena haber pagado esos 80 millones, que creo que se pueden invertir fácilmente en otros jugadores mejores. Por ejemplo, luego Andrew nos pone a Musu allí, que es el recambio de Carlos Espí, que tiene 19 añitos. Y me gusta mucho, por ejemplo, las apuestas de Donkey Kromu. Konate no le veo haciéndolo bien en el Madrid. Entonces, esas dos apuestas me gustan, igual que la de Dumfries, que parece ser que no empieza con muy buen pie. Y veremos a ver quién se queda ahí en el lateral en el Madrid, porque no sé si se quedará Arnold o Dumfries. Y ya por último, para terminar, vamos a hablar de quién creen que va a ser el primer entrenador destituido. Y claramente mayoritariamente, creen que Anselmi va a ser el primer entrenador destituido. Y también me gusta mucho los que apuestan por Luis García, porque
no se confía mucho en él, yo creo en Sevilla, pero al final sí que se le han quedado por lo que al final ha conseguido salvarles, entonces se quedan, se quedan con él. Y ya también, pues por ejemplo, Lucas, que hablando con él me dijo que Ramis no le gustaba nada, que lo sufrió en el Burgos el año pasado y no y le da como primer entrenador destituido. Luego Andrio a San José del Rayo. Y por último Celta de Pijo, que me dijo que Manolo González, que ya no acabó muy bien la temporada pasada y que no le gusta mucho el entrenador y cree que el Español este año pues las va a pasar canutas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y no sabéis cuánto agradecería que apoyaseis mucho este vídeo porque ha llevado también su curro detrás al final hablar con todos estos cracks y espero que sinceramente que os haya gustado mucho, que os suscribáis, que deis like y si queréis que traiga así algún contenido más con alguno de estos cracks me lo hacéis saber en los comentarios o si os echáis a alguien en falta porque puede ser, al final tampoco me cabía más gente ya aquí para hacer estos pronósticos y creo que he cogido a 9 personas muy tops, así que nada, ya el martes